Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en el canal Medinic. Les habla Oseas Brizuela, médico preinterno del quinto año de la carrera de medicina. Seré el expositor en este video y en esta ocasión continuaremos con el bloque de ginecología y hablaremos sobre el tema de infección de las vías urinarias en el embarazo. Los invito a suscribirse al canal si aún no lo hacen y síganos en nuestra página en Facebook. Espero estén atentos porque vamos a iniciar con la explicación del tema de infección de las vías urinarias en el embarazo. Bueno, los tópicos de este video va a ser hablar un poco sobre las definiciones, explicaremos cuáles son los principales factores de riesgo, la clasificación de las IBUs en el embarazo, la etiología, cuál es el agente etiológico más común en la infección de la vía urinaria en el embarazo, cuáles son los métodos diagnósticos, cuál es el tratamiento de elección. Vamos a explicar cómo se toma la muestra para el examen de orina y vamos a terminar hablando sobre diagnósticos diferenciales. Vamos a iniciar con las definiciones y un poco sobre la epidemiología de las infecciones de las vías urinarias en la mujer embarazada. Estas infecciones suelen ser muy comunes, muy frecuentes en toda mujer embarazada. El estar embarazada ya es un factor de riesgo para que puedan presentar una infección de las vías urinarias, debido a cambios fisiológicos que estas mujeres están presentando durante todo su embarazo. Y entre más va avanzando el embarazo, mayor riesgo tienen de presentar una infección de las vías urinarias. Se dice que se suelen presentar entre el 17 y el 20% de las mujeres embarazadas. Su importancia radica en efectos y en cambios que ya se conocen que provoca durante el trabajo de parto y en los neonatos. Con respecto al trabajo de parto, está asociado a una ruptura de membranas, lo cual lleva a un trabajo de parto y a partos prematuros. En los neonatos, asociado a una sepsis neonatal. Todo esto también puede provocar amenazas de abortos como tales. También está asociado a una coriamnionitis, una infección de líquido amniótico. Esta infección de líquido amniótico también se asocia a una infección de la cavidad uterina. La infección de la cavidad uterina puede provocar una hemorragia posparto por una atonía, por impedir que haya una contractibilidad adecuada, no se forma el seguridad de Pinar y la mujer presenta hemorragias pospartos. Entonces, es muy importante saber sobre este tema. Algo que tienen que saber y que en este video tiene que quedar claro es de que entre el 2 y el 10% de las infecciones urinarias en la mujer embarazada suelen ser asintomáticas y que este porcentaje con el tiempo se calcula que entre el 30 y el 50% van a desencadenar síntomas de infecciones urinarias como tales. Van a desencadenar disuria, fiebre, urgencia y otros síntomas de infecciones urinarias. Entonces, el médico debe estar preparado para poder detectar una infección urinaria asintomática. Siempre se le tiene que hacer un examen general de orina, siempre se tiene que hacer una cinta reactiva, ya sea en una visita cotidiana al centro de salud, al puesto de salud o al hospital. Y siempre se tiene que hacer una prueba de cinta reactiva para descartar una infección urinaria. ¿Por qué? Porque hay un gran número que suelen ser asintomáticas. Y estas infecciones asintomáticas pueden dar pauta a un aborto, a una amenaza de aborto, a un parto pretérmino, a un trabajo de parto pretérmino, a una ruptura de membranas, como ya hemos estado mencionando. Entonces, en este video tiene que quedar claro que el 2 al 10% de las infecciones urinarias en el embarazo suelen ser asintomáticas. Siempre se tiene que estar sospechando de una infección urinaria en una mujer embarazada porque ésta tiene factores de riesgos que el mismo embarazo les regala para que éstas puedan presentar una infección de las vías urinarias. Vamos a tratar de hablar sobre los factores de riesgos y los cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo y que predisponen a que la mujer tenga una infección de las vías urinarias. Durante el embarazo hay un crecimiento del útero que es natural. Cuando el bebé crece y aumenta de tamaño, el útero también lo hace. Este útero aumentado de tamaño presiona los uréteres urinarios provocando un flujo retrógrado y una retención urinaria. Esta retención urinaria y este flujo retrógrado predispone a un crecimiento bacteriano, a una éstasis urinaria y que se desarrolle lo que es una infección de las vías urinarias. También esta presión de los uréteres urinarios también predispone a lo que es la dilatación de los uréteres, la dilatación de los cálices renales, de la pelvis renal, y esto va también a predisponer a una infección de las vías urinarias. Se da una relajación del músculo liso de los uréteres,
y esto es por acción de hormonas como la progesterona que provocan la dilatación de la musculatura lisa. Hay otras hormonas, al final del embarazo se da la liberación de las prostaglandinas y esto también provoca dilatación del músculo liso y predispone a lo que es la éstasis urinaria, el flujo retrógrado y el crecimiento bacteriano para que se desarrolle una infección de las vías urinarias. Algo que es muy importante es la excreción de glucosa durante el embarazo. Se dice que aumenta hasta en 100 veces más que en una mujer que no esté embarazada. Esto lleva a una glucosuria. La glucosuria acondiciona el medio para que haya un crecimiento bacteriano y se desarrolle lo que es una infección de las vías urinarias. Entonces, todos estos factores de riesgos es muy importante tomarlos en cuenta porque son los principales para que se desarrolle una infección de las vías urinarias. La dilatación de los uréteres debido a la compresión se dice que más o menos se da a las 10 semanas de gestación. ¿Cuál es el uréter renal que aumenta más de tamaño? Se dice que el que aumenta más o menos en un 86% de los casos, el que más aumenta de tamaño es el uréter del lado derecho. Estos solamente son ciertos puntos específicos, pero lo que sí tenemos que saber es de que el aumento del útero por el crecimiento del bebé es un factor de riesgo, el aumento de la excreción de orina es otro factor de riesgo y la relajación del músculo liso ureteral debido a los factores que hemos mencionado es otro factor de riesgo y estos son los principales para que la mujer desarrolle una infección de las vías urinarias. Las infecciones urinarias en el embarazo se clasifican como infecciones urinarias asintomáticas e infecciones urinarias sintomáticas. Y las sintomáticas se subclasifican en infecciones urinarias con sintomatología leve y con sintomatología severa. ¿Qué es una infección urinaria asintomática? Pues es aquella que, como su nombre lo dice, no presenta síntomas, pero que está presente. ¿Cómo sabes que está presente? Pues cuando se hace un examen general de orina o una prueba de cintas reactivas se detecta 10 o más leucocitos por microlitro o por milímetros cúbicos. Y si se realiza un urocultivo, está la presencia de 100.000 o más bacterias por microlitro de orina de un solo género. El urocultivo no es el medio diagnóstico de elección, pero pues nada más lo estamos mencionando. Generalmente se hace un examen general de orina y cintas reactivas. Ahora, ¿qué es una infección urinaria sintomática y con sintomatología leve? Es aquella que, como decimos, está presente porque ya la detectamos, que tiene la presencia de 10 o más leucocitos por microlitro, pero que aparte de eso tiene síntomas. Síntomas leves como disuria, poliaquiuria, urgencia, dolor abdominal, dolor suprapúbico. ¿Y cuál es aquella que tiene sintomatología severa? Es aquella que se suman los criterios anteriores, la presencia de los leucocitos, de la presencia de 100.000 o más en un urocultivo, y aparte de esto tiene otros síntomas agregados como el dolor lumbar o el dolor en la espalda baja, las urgencias, las náuseas y los vómitos, más los síntomas antes mencionados en la sintomatología leve. Si recuerdan, al inicio estábamos hablando que íbamos a explicar sobre la clasificación y ahí era donde nosotros decíamos que el médico tiene que estar preparado para detectar una infección urinaria asintomática y ya más o menos hemos estado hablando que se realiza la prueba de cintas reactivas más el examen general de orina, pero igual más adelante vamos a estar hablando específicamente de los medios diagnósticos. Hablando de la etiología, las bacterias que más frecuentemente se aíslan en las infecciones urinarias en el embarazo, en primer lugar tenemos el Escherichia coli. Se dice que se aísla entre el 80 y el 90% de las infecciones urinarias en el embarazo, ya sean infecciones urinarias sintomáticas o asintomáticas, y el porcentaje restante está dado por estafilococos saprofíticos, estreptococo betemolítico del grupo B y otras bacterias que en su gran mayoría son gram negativas. La literatura nos habla que el método de elección para hacer diagnóstico de infección urinaria en el embarazo es el urocultivo. Pero el urocultivo, si nos ubicamos a la realidad, no está disponible en todas las unidades de salud. Por lo que el método de elección para hacer diagnóstico de infección de la vía urinaria es la cinta reactiva y el examen general de orina. Toda mujer embarazada que llegue por control prenatal o por una consulta
cotidiana a un centro de salud, a un puesto de salud, se le debe hacer cinta reactiva y un examen general de orina. Y con esto nosotros vamos a hacer diagnóstico de infecciones urinarias en el embarazo. Esta tablita nos ayuda a interpretar los resultados en la cinta reactiva. Si tenemos nitritos negativos y leucocitos negativos, la interpretación sería que no hay una infección urinaria. Si hay nitritos positivos y leucocitos positivos, entonces esto nos confirma que tenemos una infección urinaria. Ahora, si hay nitritos positivos, pero tenemos leucocitos negativos, esto nos va a orientar a una contaminación por una mala toma de la muestra o porque se procesó en un tiempo inadecuado y de forma inadecuada y dio lugar a una contaminación de la muestra, y es por eso que hay nitritos positivos pero no tenemos leucocitos. Entonces esto no se trata porque es una muestra contaminada. También hay otra variante que puede ser que no tengamos ni nitritos ni leucocitos, pero que tengamos sintomatología. Si hay sintomatología, debe ser tratado como una infección de las vías urinarias, aunque no haya ni nitritos ni leucocitos. En este video vamos a hablar del tratamiento específicamente de las infecciones urinarias asintomáticas y las que tienen sintomatología leve. Ambas infecciones se tratan de la misma manera, con los mismos esquemas de tratamiento en unidades de salud de menor resolución y de manera ambulatoria. Las infecciones con sintomatología severa deben de ser transferidas a unidades de mayor resolución y no son de tratamiento ambulatorio, deben de ser ingresadas a las unidades de salud. Para este tratamiento de las infecciones urinarias asintomáticas y sintomatología leve tenemos dos esquemas, el esquema A y el esquema B. Iniciamos con el esquema A y a esto le sumamos la charla sobre una mayor ingesta de líquidos, disminuir la ingesta de azúcares y disminuir la ingesta de sales. Esto para que la resolución de la infección tenga un mayor éxito. El esquema A consiste en el uso de la nitrofurantoína, ya sea con cubierta entérica o ya sea sin cubierta. La que es con cubierta entérica se manda 100 miligramos PO cada 12 horas por 7 días y la que no tiene cubierta entérica se envía 100 miligramos PO cada 8 horas por 7 días. Cuando termine el tratamiento se manda una cita un día después del tratamiento. ¿Para qué? Para hacerle exámenes generales de orinas y un examen de prueba de cintas reactivas para determinar la presencia o no de la infección urinaria, porque si la infección urinaria ya ha resuelto y la mujer tiene factores de riesgo o viene con historia de tener infecciones urinarias a recurrencia, se le debe de administrar profilaxis con nitrofurantoína, 100 miligramos PO diario por 30 días. Si la infección no resolvió con el esquema A, entonces pasamos al esquema B y el esquema B consiste en cefalexina, 500 miligramos PO cada 6 horas por 7 días o cefadroxilo, 500 miligramos PO cada 12 horas por 7 días. Igual, las charlas son las mismas, las recomendaciones son las mismas y se manda una cita al día siguiente una cita para el día siguiente de finalizado el tratamiento. Se toman las muestras, un examen general de orina, una muestra de cintas reactivas. Si la infección resolvió, igual mandamos profilaxis. Si una paciente con riesgo de infección a recurrencia, se le manda profilaxis y está de alta. En ausencia de sintomatología, claro, en ausencia de sintomatología, con pruebas de laboratorio que nos indican que la infección resolvió, entonces mandamos a la paciente de alta a su casa. Ahora, si no resuelve, si se le hicieron los exámenes y se detecta infección persistente, entonces debe ser transferida a una unidad de mayor resolución. No vamos a hablar de esto en profundidad, pero en la unidad de salud donde se detecta la infección urinaria con sintomatología severa, se le debe de enviar su primera dosis antibiótica IV y se manda con ceftriaxona 2 gramos IV. Ahora, si la mujer no tolera la vía oral, se debe de dar hidratación por vía intravenosa, ya sea con solución salina normal o con lactato de Ringer. Si presenta fiebre, también se debe de enviar tratamiento para disminuir
lo que es la sintomatología, lo que es la fiebre. Se manda acetaminofén 500 miligramos PO cada 8 horas. Ok, y básicamente este es el tratamiento para la infección de las vías urinarias asintomáticas y con sintomatología leve. Se debe de explicar muy bien los horarios. Si es posible escribirle en un papelito a la paciente a qué hora específicamente se va a tomar la primera, la segunda y la tercera dosis del tratamiento para que haya una mejor aceptación y que resuelva y que no tenga la necesidad de tener que enviarla a una unidad de mayor resolución porque no resolvió ni con el esquema A ni con el esquema B. Gran parte de estas pacientes que no resuelven es porque no toleran el tratamiento, porque se les olvida el horario, y esto hace de que la infección avance y que se vuelva una infección con sintomatología severa. Entonces tenemos que darle empeño a esto, tenemos que hablar con el paciente, si es posible con el familiar, explicarle el horario de tratamiento, explicarle la importancia de la puntualidad con el tratamiento. Aquí podemos ver una imagen que nos explica la forma correcta de la toma de muestra para el examen de orina. Ustedes pueden detener el video, leer cuáles son los pasos específicos, aprendérselos y poder explicarle al paciente de qué forma hacerlo para poder tener un mejor resultado con respecto a lo que es la cinta reactiva y el examen general de orina, evitar lo que son falsos positivos o falsos negativos, evitar contaminación de la muestra. Entonces, esto es muy importante, por eso se los dejo acá en esta diapositiva. Hay una gran variedad de diagnósticos diferenciales para las infecciones de las vías urinarias en el embarazo. Toda sintomatología de la pelvis, toda sintomatología de lo que es la espalda baja, el abdomen bajo, todo puede ser sospechoso de una infección de las vías urinarias en el embarazo. Pero pues vamos a mencionar cuáles son los principales diagnósticos diferenciales para esta condición. Dentro de ellos tenemos lo que es la amenaza de aborto, la amenaza de parto pretérmino, la apendicitis, la colecistitis, la litiasis renal, la glomerulonefritis. Para crear este video hemos utilizado como bibliografía la normativa 077 de lo que es el Ministerio de Salud de Nicaragua. Hemos llegado al final del video de la explicación de las infecciones urinarias en el embarazo. Es un tema pequeño, relativamente fácil de comprender, pero muy importante. Espero les sirva en su preparación para el conocimiento de las infecciones urinarias en el embarazo. Esto, como siempre digo en mi video, es una pequeña guía, es una pequeña ayuda para que puedan entender ciertos aspectos importantes. Tienen que apoyarse de sus libros de guía, de sus normativas. Así que los invito a suscribirse, a activar la campanita y a darle like. Suscríbanse a nuestro canal, suscríbanse a nuestra página en Facebook. Muchas gracias y hasta la próxima en un nuevo video en el canal Medinic.